Un saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast Lectura Pura. Yo soy Isabel. Y yo soy Gabriela. Y el día de hoy tenemos una edición especial dedicada a la gran obra La Vorágine de José Eustacio Rivera, una de las obras más sobresalientes no solo en la literatura colombiana, sino en la literatura hispanoamericana. Fue publicada por primera vez el 25 de noviembre de 1924 y su importancia permanece vigente hasta nuestros días. En este episodio lo abordaremos por medio de segmentos en donde estudiaremos a profundidad todas las características de este clásico de la literatura. Nos remontamos a la época de principios del siglo XX, que fue inaugurada por la devastación de la Guerra de los Mil Días. Era una Colombia en crisis debido al enfrentamiento de los partidos tradicionales para tomar el control del país, dando como resultado la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos y las consecuencias sociales que pronto dieron pie para la separación de Panamá por intervención de Estados Unidos. Es más que claro la existencia del ambiente hostil en la política colombiana, concentrada en las diferencias entre partidos, con los conservadores en el poder y su Estado centralizado. De esta manera se hace evidente una desatención de lo que ocurre al sur del país, junto a otros posibles factores, pero que siempre van a suponer una ausencia del Estado en estos sectores. Es así que surge una de las problemáticas que se va gestando a lo largo de los años: los conflictos territoriales por la definición de fronteras entre países delimitantes, tales como Venezuela, Perú y Brasil. Entendemos este fenómeno desde el surgimiento de las nuevas repúblicas y posteriormente la conformación de la Gran Colombia. En medio de estos cambios políticos se dan múltiples conflictos entre los países nacientes que cada vez se van haciendo más complejos, llegando a la disolución de la Gran Colombia, que empezaron a negociarse más territorios y recursos hídricos. En el caso de Perú, ya entrados al siglo XX, en 1904, se declaró un statu quo en el área comprendida entre los ríos Caquetá y Napo, acuerdos que se dieron durante el nacimiento y el auge de la explotación cauchera y que favorecieron a Perú, porque aunque no estaban definidas legalmente las fronteras, los peruanos ocuparon los territorios que estaban disputando legalmente por vía diplomática. Teniendo esto en cuenta, ya nos encontramos en la coyuntura que representa la obra de Rivera. La llamada fiebre del caucho es comprendida entre los años 1876 y 1912. Los indígenas del Amazonas descubrieron el árbol de caucho mucho antes que el descubrimiento de América y lo llamaron caucho, que significa madera que llora. La Amazonía fue escenario de la creciente explotación del caucho con destino al mercado mundial, que lo demandaba para la fabricación de neumáticos, cepelines e instrumentos de las industrias médica y bélica. El comercio del caucho fue impulsado por las nuevas embarcaciones a vapor y la apertura del Amazonas a la investigación internacional. Este fenómeno en Colombia se presentó principalmente desde el año 1885, donde se asentaban progresivamente las casas caucheras lideradas por los patrones caucheros llamados siringalistas, mientras dejaban la extracción de la quina. La aprobación estatal a la explotación privada de terrenos concebidos como baldíos o de nadie se dio por medio de la promulgación del decreto número 645 de 1900, que aceptaba la consolidación de pequeños centros y colonias en este sector, haciendo aún más atractiva la zona del Gran Putumayo para estos emprendedores que veían el incremento en la demanda de la goma y de sus precios. Ya para 1901, Arana se asoció con la firma Larrañaga Ramírez y compañía, quienes llevaban ya un tiempo explotando caucho en la región. En 1907, la empresa cambió su razón social para convertirse en la Peruvian Amazon Company. Julio César Arana logró monopolizar la producción cauchera gracias a la esclavitud de indígenas, principalmente huitotos, andoques, nonuyas y boras, en quienes estaba basada la cadena de producción y que, además, al ser una mano de obra esclavizada, abundante por demás, permitía obtener un margen de ganancia bastante alto. La extracción del caucho en la selva estaba basada en el sistema del endeude.
Los patrones caucheros o siringalistas entregaban a los trabajadores siringueros, es decir, los indígenas y campesinos venidos de otras regiones del país, alimentos, herramientas, medicinas y ropa en avance por su trabajo, que esos debían pagar con caucho, el único medio de pago aceptado por los siringalistas. En un círculo interminable, el caucho nunca igualaba el precio real de los bienes adelantados definidos por los mismos caucheros. Con el paso del tiempo, el ciclo se agudizaba drásticamente. Al recibir más bienes por adelantado, la supuesta deuda de los indígenas no alcanzaba a pagarse de una sola vida y el endeude quedaban atrapados los parientes y las generaciones siguientes. Es por esto que el abandono y falta de interés del Estado colombiano en la zona amazónica permitió en gran medida los nefastos hechos del Putumayo, pues demostraba el desconocimiento frente a aquellos territorios de frontera y no permitía su reconocimiento como propiedades colectivas de los pueblos indígenas, que eran sus pobladores ancestrales. Sin embargo, la explotación cauchera abrió los ojos al Estado y al pueblo colombiano sobre un territorio que en realidad ni se sabía que existía. Los sucesos del Putumayo hicieron consciente a una nación entera de la existencia de la Amazonía, pero tal olvido tuvo un costo demasiado alto para todos los pueblos indígenas de la zona. En Neiva, el 19 de febrero de 1888, nace el quinto hijo de Eustacio Rivera, un hacendado huilense, y de Catalina Salas de Rivera, quienes le otorgaron el nombre José Eustacio Rivera. 2 años después, en 1890, su familia decide mudarse a la antes conocida como Aguas Calientes, cerca de San Mateo, municipio que más adelante recibió el nombre de Rivera en honor al autor. Viviendo en esta zona por alrededor de 12 años. Inició sus estudios en el Colegio de Santa Librada, para más adelante ser internado en el Colegio de San Luis, de donde fue expulsado por su personalidad inquieta. En este periodo, aproximadamente en 1902, empieza a firmar como José Eustacio, reemplazando la C original por una S. En 1904 ingresó como escribiente de la Gobernación de Neiva con casi 16 años, y 2 años después recibió una beca para estudiar en la Escuela Normal Superior de Institutores en Bogotá, donde permaneció por 3 años. Para 1907 escribió algunos poemas que son publicados en el periódico Suramérica, y al año siguiente su soneto Ante Lara es publicado por El Pregonero. Asimismo, ese año recibió su diploma de grado de la Escuela Normal Superior. En 1909 participa en manifestaciones contra el Tratado Cortés-Ruth-Arosemana, legalizando la separación de Panamá, por lo que fue brevemente encarcelado. Más adelante, ese mismo año, se enfrenta a la muerte de su hermana y su nombramiento como inspector escolar en Ibagué. En 1910, el periódico El Tropical publica su Oda a España, que es comentada por el escritor Miguel de Unamuno. Asimismo, su cuento La mendiga del amor y su ensayo La emoción trágica del teatro son publicados. Para 1911, da un discurso en Neiva sobre la pedagogía moderna, generando malestar eclesiástico y dando fin a su interés por la pedagogía, por lo que en 1912 se instala en Bogotá para estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Llegando a 1914, en conmemoración al centenario de la muerte de Antonio José Ricaurte, comienza a escribir Canto a San Mateo. 2 años después, en 1916, hace un viaje a Villavicencio y tras su regreso a Bogotá, decide escribir su impresión de los llanos en un artículo que fue publicado por La Patria. Es importante recalcar también que la ruta que escogió es la misma que toman Arturo y Alicia en su obra La Vorágine. Se gradúa como abogado en 1917 y se le ofrece una curul de la Cámara Baja en Neiva, pero recibe la objeción del obispo Esteban Rojas, por lo que permanece en Bogotá. En 1921 se reúne con escritores de la generación del Centenario. Asimismo, se edita Tierra de Promisión, donde se reúnen 55 sonetos escritos desde su adolescencia. Ese mismo año realiza diversos viajes a Estados Unidos, Perú y México, en compañía de la delegación representante de Colombia en las fiestas nacionales. Al año siguiente, la tragedia vuelve a sacudir su vida con el fallecimiento de su padre. Rivera entonces regresa a Casanare y empieza a escribir La Vorágine, finalizando la primera parte en septiembre.
En 1922 es designado abogado de la Comisión Segunda de Límites con Venezuela, experiencia que le permite sumergirse en el mundo de la selva y los caucheros. Mas tras un inconveniente con su superior, regresa a Bogotá, donde se dedica a investigar la vida del coronel Tomás Funes para recopilar material para su obra. Después, en 1923, es nombrado suplente de su tío en la Cámara de Representantes. En el transcurso de 1924 publica diversos artículos y termina de escribir La Vorágine, y esta se publica por primera vez en la editorial Cromos. En 1925 recibe cartas de elogio del The New York Times por su libro, así como propuestas para traducirlo. En esa fecha surge el interés de Rivera en el problema petrolero de naciones como Colombia, México y Venezuela. 2 años después de su primera publicación, se publica la segunda edición de La Vorágine, con algunas correcciones de estilo. Esta edición generó gran interés en distinguidos críticos americanos. En 1927, Rivera recibe una carta de elogios por parte de Horacio Quiroga. Ese mismo año surge la idea de la creación de otra novela, La mancha de aceite, inspirada en el material recolectado sobre escándalos petroleros. En 1928 se le presenta la posibilidad de una filmación de La Vorágine, mientras prepara la quinta edición de la obra y continúa trabajando en el proyecto de la traducción de la misma al inglés. Pero tras enfermar y pasar 3 días en un hospital de Nueva York, fallece el 1 de diciembre. Sin embargo, a pesar de su muerte, su legado permanece vigente y su vida ha quedado inmortalizada en biografías como Horizonte Humano, vida de José Eustacio Rivera, por Eduardo Neales Silva en 1960, y José Eustacio Rivera en la intimidad, de su amigo Ricardo Charria Tovar en 1963. Ahora hablaremos de la trama. La Vorágine contiene un prólogo, un epílogo y está dividida en 3 partes. La mayor parte de la novela es narrada por el personaje principal, Arturo Cova, un poeta que decide huir con su amante Alicia hacia Casanare. La novela narra las peripecias del poeta Arturo Cova y su amante Alicia, y es una historia de pasión y venganza enmarcada en los llanos y la selva amazónica, a donde los dos amantes huyen y expone, a lo largo de su trama, las duras condiciones de vida de los colonos e indígenas esclavizados durante la fiebre del caucho. En primer lugar tenemos el prólogo. Fue escrito por José Eustacio Rivera y está dirigido al ministro de Colombia. En él, el autor hace referencia a la situación de los caucheros colombianos y a los manuscritos de Arturo Cova, criticando su estilo lleno de regionalismos. Ahora nos adentraremos a la primera parte. Arturo Cova nos cuenta su historia y la de Alicia. Alicia estaba condenada a casarse con un terrateniente viejo pero rico. Ella decide tener un amorío con Arturo Cova, un poeta culto, mujeriego y pobre, esperando que esto logre salvarla del matrimonio. Pero el prometido de Alicia condena a la cárcel a Arturo, y la pareja de amantes decide huir al Casanare. Allí encuentran a los amigos que los acogen y ayudan, don Rafo y la pareja Griselda y Fidel Franco, quienes les permiten hospedarse en su vivienda La Maporita. Arturo y Alicia permanecen en aquel lugar por un largo periodo, en el que se familiarizan con el espacio y sus habitantes, conociendo a otros personajes influyentes, entre los que se resalta Barrera, quien desde un primer momento genera desconfianza en Cova, que se hace mayor al notar la atención que éste le dedica a Alicia, por lo que, motivado por los celos y esperando una reacción en su pareja, el protagonista sostiene un breve amorío con la niña Griselda. Más adelante, Cova decide hacer negocios con Franco y Subieta, sumergiéndose en el negocio de la venta y captura de reses, mientras Griselda y Alicia, quienes solían salir solas, muchas veces encontraban a Barrera, quien les ofrecía obsequios. Arturo explota en celos ante la posibilidad de que Alicia le sea infiel con Barrera, se emborracha y decide huir al hato de Subieta. Allí inician un juego de apuestas, en medio del cual Arturo nota el intento de trampa de Barrera, iniciando un enfrentamiento que termina con Cova recibiendo un tiro en el hombro. Herido, permanece en el hato donde es cuidado por Clarita, quien estuvo presente durante el conflicto.
Mientras Arturo se recupera, recibe una carta aduladora por parte de Barrera, disculpándose por el inconveniente, mas Clarita se muestra escéptica y dice que fue el mismo Barrera quien le disparó. Asimismo, le habla acerca de las diferencias entre Barrera y Subieta con respecto a los negocios, declarando que este último le entregó a Barrera una torada en un mal estado, que más adelante Clarita y Cova se encargan de liberar. Al día siguiente, Franco se compromete a encontrar las reses a cambio de una recompensa económica, por lo que después Arturo sale junto con el mulato Correa tras de Franco a coger los toros, y durante el trayecto se encuentran con un juez corrupto que fue solicitado por Barrera, en busca de Cova y Franco por un supuesto crimen cometido por ambos, y dándose cuenta de esto, le dan indicaciones falsas para alejarlos de su destino. Regresando a la cogienda de las reses, ocurre una tragedia en la que uno de los hombres es atravesado por el cuerno de uno de los toros, hecho que causó conmoción en Cova. Finalmente, este y Franco regresan a la Maporita, descubren que Griselda y Alicia los han abandonado, estallan en cólera, locura y euforia, incendian los llanos y huyen. Bueno, algo que nos llamó mucho la atención desde el inicio fue el prólogo, en el que vemos una carta por parte de José Eustacio Rivera al ministro de Colombia, pues como ya lo hemos mencionado en otros segmentos, pero en ese momento queremos enfatizar en el hecho de que José Eustacio Rivera se haya hecho parte de la misma historia. Creo que eso le otorga muchísima credibilidad, que nos hace sentir que esto fue algo que verdaderamente ocurrió, al ver al autor que conocemos hacerse parte de la misma historia y decirnos: esto que les estoy presentando fue un manuscrito que recibí del mismo Arturo Cova. Creo que eso hace que lo que estamos leyendo se sienta completamente real, y también por medio de los manuscritos de Cova, de todas sus narraciones, nos hace como integrarnos en esta casanare, en esta selva y como en todo este contexto de la época. Sí, yo siento que eso da a entender que esta obra tiene un propósito político más que simplemente literario y que es una historia real, porque directamente, o sea, José Eustacio Rivera, recordemos que, o sea, es un personaje que vivió en carne propia y que observó todo lo que estaba pasando, dado a su puesto en la comisión para definir la frontera, y creo que es bastante ingenioso la manera en que él mismo se hace partícipe de él y, o sea, y es incluso, o sea, que esté criticando su estilo, el de Koba, o sea, haciendo referencia a que, digamos, no va con, digamos, los movimientos literarios de la época, incluir este tipo de regionalismos en los libros. Me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre que es una obra con tintes políticos, y es que estoy completamente de acuerdo. La Vorágine no es un libro que está destinado únicamente para entretener, sino que es más como la crítica social que se desarrolla precisamente por la fiebre del caucho, que aunque no se evidencia tanto en la primera parte, sabemos que va a ser un papel muy importante en todo el desarrollo de la trama. Exacto. Y yo siento que ya, o sea, y el hecho de que esté, digamos, en las primeras páginas, o sea, que sea el prólogo, o sea, ya directamente el lector se mentaliza a esto. Y aunque, por ejemplo, yo que en un principio no entendía el contexto, pues digamos que no lo entendí, pero una vez ya conoces el contexto o a medida que avanza la obra, ya todo cobra sentido y con un análisis profundo realmente como que se ve toda la importancia que debió tener esta obra y bueno, que sigue teniendo, y esa es su gran explicación. Y creo que precisamente pues por toda la investigación que hemos tenido que desarrollar para analizar este libro, es que podemos valorar por completo el hecho de que José Eustacio Rivera se haya hecho parte del prólogo, y como tú misma mencionaste, que es que él precisamente vivió en carne propia como este fenómeno de la fiebre del caucho y pudo como experimentar como todas estas características de la selva. Y precisamente siguiéndolo de los diálogos coloquiales, es algo que se mantiene constantemente en la historia, y pues personalmente a mí me dificultaba un poco avanzar
porque podía durar literalmente muchísimo tiempo leyendo la misma frase, como tratando de comprenderla, y es más como la forma en que tú la estás leyendo, porque tienes como que hacerte la idea de que estás hablando desde la perspectiva de una persona que generalmente en ese momento era persona sin estudio, entonces su manera de expresarse tal vez no era completamente correcta, y eso creo que Koa como que trataba de reflejar esto en su forma de escribir, al escribir literalmente en la forma en que sonaba sus expresiones. Por ejemplo, omitiendo las Ds al final en palabras como autoridad, pasando a ser autoridad o omitiendo muchas letras. Entonces, siguiendo el hilo de la historia, nos encontramos con esta primera frase que la verdad a mí me parece increíble y es, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. La verdad me parece tan increíble porque ya conozco el contexto. Cuando primero, digamos que lo leí, no la comprendí porque directamente él pasa a hablar acerca, digamos, de su relación con Alicia, diciendo que ella fue un amorío fácil y empieza a contar su historia y porque viendo todo el contexto, sí resume muy bien lo que es la obra, porque a pesar de que sí es acerca de sus relaciones como tal, pero realmente todo se desenvuelve en una situación o en un contexto de violencia y ese debe ser el tema principal de la obra. Y estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaste, y es que después de que nos presentan esta frase tan dramática, por decirlo así, él empieza a hablar sobre su relación con Alicia y que deben huir, y en un primer momento nos está mostrando esa historia de dos amantes que deben escapar juntos, y aunque inicialmente parece ser la trama de esta historia, no tiene prácticamente importancia más adelante porque hay sucesos que cobran muchísima más relevancia en relación a lo que toda la obra quiere comunicar. Y algo que también me llamó la atención es que cuando él se refiere a la violencia lo hace con una V mayúscula, y pues las mayúsculas generalmente se reservan a nombres propios. Entonces creo que al ponerle esta mayúscula al iniciar la palabra le da como esta gran relevancia, nos está diciendo, nos está advirtiendo como lectores que es algo que va a tener un gran impacto más adelante, y es como esta especie de spoiler inicial que se va a desarrollar mucho más adelante. Me parece muy interesante lo que acabas de decir porque realmente no lo había notado y definitivamente tiene mucho sentido. También me parece que acerca, digamos, del amor que mencionan en una línea antes de esta, realmente no es un amor puro, sino también siento yo desde mi perspectiva un amor violento también y que tiene que ver mucho con los extremos y todos los sentimientos también se llevan al extremo hasta un punto donde la violencia, o sea, puede verse a través de las diferentes situaciones que se cuentan en la historia. Claro, y también nos hablan mucho del amor, pero es que el amor no solo es este amor romántico, sino también el amor por las cosas o incluso por el poder, que tal vez se puede ver reflejado en algunos personajes, sobre todo en los que tienen como este gran impacto en los negocios, y como todos los engaños y trampas que se desarrollan entre ellos mismos precisamente por el poder. Claro, y algo que con lo que quiero finalizar también y que creo que es una de las cosas más importantes es la selva. O sea, la selva como no solamente está, digamos, este paisaje a contemplar, sino que tiene, digamos, una vida propia. También es bastante extrema y puede verse de diferentes maneras y definitivamente también la violencia existe en la selva y que definitivamente vamos a encontrarla a lo largo del desarrollo del libro. Creo que en esta primera parte la violencia no está tan presente como probablemente lo esté en las siguientes, pero sí que tiene como ligeros tintes que están apareciendo constantemente, pero suelen ser tan leves que no se les da como la atención necesaria, pero que ya nos está dando como estas alertas rojas de lo que va a suceder más adelante. Por ejemplo, en los ataques de ira de Koa era muy común que se pusiera violento
con generalmente las mujeres o incluso irse al ato a llegar a intentar atacar a un hombre, pues en el caso de ese momento que era Barrera, su supuesto antagonista. Entonces, como tal, aunque no está presente en todo momento, sí que hace pequeñas apariciones. Algo que me llamó la atención y que me parece que es una constante en toda la obra es como ese choque entre las culturas, digamos, del centro del país y de los llanos, que básicamente, digamos, los conocimientos de Alicia o de Arturo Cova realmente en los llanos no tenían ningún sentido, no servían para nada como tal. Y por eso digamos que tenían que adaptarse a todo lo que era y pues obviamente vemos a las personas, digamos, nativas de allí o que habitan allí y que normalmente también me sorprendió que normalmente no sabemos quién puede habitar allí, pero encontramos diferentes personajes, tales como personas del ejército o también terratenientes, comerciantes, que probablemente no teníamos, o por lo menos la población de esa época no tenía conocimiento de que allí se estaban asentando, digamos, diferentes grupos de personas, porque se veían estos territorios como baldíos y como que realmente no se conocían ni se protegían. Ajá, estoy completamente de acuerdo. Además, vemos este cambio tan drástico entre Arturo y Alicia, pues este cambio que tuvieron que pasar de la capital a la selva. Y creo que se evidenció mucho más en Alicia que en Arturo, porque para ella fue como este cambio completamente drástico, pues como nos mencionaban antes, ella estaba como más instruida en lo de la costura y el piano, y llega a este entorno en el que esto no le va a servir de prácticamente nada. Y Koa es este poeta que tiene que llegar a la selva, que en realidad es más como un trabajo de fuerza, de un trabajo físico que uno intelectual. Porque pues como vemos mucho, los personajes nativos no tienen como muchos estudios, entonces contrasta mucho con el personaje de Koba, pues como mencionamos antes, principalmente los diálogos, pero también en la forma en que se desarrollan y actúan, e incluso cuando tienen estas escenas en que tienen que ir a coger algunas reses, muchas veces mencionan que Koba está más como a un lado observándolos porque él no está tan instruido como ellos en esto. Sí, entonces yo diría que ese choque de culturas y el resaltar estas diferencias es una forma de crítica también que hace el autor a los privilegios de ciertas personas y la ignorancia que, digamos, tenemos acerca de los territorios del sur del país. Y algo que también considero importante es que tenemos que estar en contexto de que Alicia y Arturo están escapando. Arturo está siendo perseguido por la policía pues para ser encarcelado y su opción es escapar a Casanare. Saben que ahí no les va a pasar nada, tal vez precisamente haciendo referencia a este abandono que hay en el territorio, incluso por las autoridades. Y pues precisamente como acabamos de mencionar que sobre este gran abandono estatal, hay una frase que nos llamó mucho la atención en la historia que fue mencionada por un personaje que en realidad no cobra mucha relevancia en la historia, pero que representa como este sentimiento colectivo de abandono y comenta como por aquí no hay autoridad, tiene uno que desenredarse solo, pues lo que usted no haga contra ellos, ellos lo hacen contra usted. Haciendo referencia a que ellos mismos tienen como que tomar la mano de la justicia porque saben que nadie va a llegar a defenderlos, nadie va a hacer a tener este papel pues de un juez que supuestamente está para hacer lo que es correcto. Esto no existe en ningún sentido en este lugar y ellos mismos tienen que resolver sus problemas. Y pues la manera en que lo hacen generalmente es con la violencia. Bueno, y ya como para avanzar un poco más, cuéntame cómo fue tu experiencia leyendo, o sea, qué parte te llamó la atención, algo que se te dificultó, que no comprendiste por completo. Pues realmente me llamó mucho la atención todo el contexto en general, digamos, todos los personajes que pudimos conocer
retratan muy bien la realidad colombiana o, digamos, esa cultura que normalmente para nosotros es desconocida. Y también los pensamientos de la época, siento que los retratan mucho en esto y por eso siento que leer este tipo de novelas es importante y es interesante. Bueno, mi experiencia como tal, a medida que lo leía, pues en un principio, digamos que pude conocer, digamos, a Arturo y lo estaba evaluando porque pues primero simplemente estaban Alicia y Arturo, pero después ya que llegamos a la Maporita y conocemos a estos nuevos personajes, por ejemplo, tal como tú lo mencionabas, los regionalismos me costaron porque no estoy acostumbrada a ellos. Y bueno, siguiendo también, me gustaron mucho las descripciones de de los paisajes y me parece que las descripciones son indispensables porque siento que si uno no se lo imagina, no tiene la experiencia completa y lo que el autor quiere llegar con ese libro y poder comprender todos los mensajes y digamos la belleza del libro como tal. Entonces, eso fue, digamos, algo que me gustó y algo que también me costó fue toda la parte de los negocios. La verdad, yo estaba bastante perdida en ese momento, como que es muy importante seguir el hilo de todo como para entenderlo. Bueno, algo que iba a mencionar también era como que el autor no dice las cosas textualmente, sino que las describe, pero no las dice como tal. Como las acciones importantes, por ejemplo, el que más se me ocurre en este momento es cuando anuncian que Alice estaba embarazada, pero nunca como tal lo dijeron, sino que todas las acciones de los personajes apuntaban a ello. Y creo que más de una vez pude ver eso durante toda la narración. Y bueno, ¿a ti qué te pareció? ¿Cómo fue tu experiencia leyéndolo? Bueno, pues en este momento lo que más recuerdo de mi experiencia y como tú mencionaste fue el problema que tuve en la parte de los negocios, porque honestamente me sentía completamente perdida cuando empezaban a hablar de las reses, de las apuestas, de los gallos. Tal vez en ese momento era completamente normal, pero pues para nuestro contexto en la actualidad es completamente diferente. O sea, tal vez no tenemos ninguna idea de cómo funcionaba este negocio, cómo era la venta de reses, por qué se hacía, cuáles eran las ganancias. Entonces creo que en ese sentido, pues sí se nos dificultó mucho. Y como mencionaste, también me llamó mucho del autor, que no nos dice las cosas textualmente, sino que nos deja las pistas para que el lector mismo lo infiera. Y pues precisamente sobre el embarazo de Alicia, me, mm, sí, fue algo extraño porque en un momento a otro Arturo simplemente dice como se da cuenta de que Alicia está embarazada, pero no lo menciona, sino que simplemente él mismo en sus pensamientos empieza a referirse a ella como la nueva madre, pero este embarazo no vuelve a cobrar importancia más adelante en la historia. Entonces esto me sorprendió mucho y creo que es algo que me extrañó porque durante su viaje a Casanare es cuando Arturo hace este descubrimiento, pero más adelante no se vuelve a mencionar. Entonces creo que incluso por momentos olvidado por completo que Alice estaba embarazada. Creo que incluso mientras hacíamos como todo este análisis había olvidado por completo ese dato hasta que lo mencionaste hace un momento. Entonces creo que es algo que definitivamente me confundió. Bueno, y otra escena que definitivamente me llamó mucho la atención fue el ataque de ira de Koba, porque fue como tan repentino y también tan exagerado, porque de un momento a otro empezó a gritar, a tirar cosas, incluso a llegar al punto de golpear a la niña Griselda, y creo que su actitud pasó a ser una completamente violenta, y fue como el cambio súper drástico. No sé cómo lo hayas percibido tú. Sí, para mí también fue como un plot twist porque digamos que venía una narración bastante pues normal y ya incluso como que o sea, yo decía, bueno,
entonces, ¿qué va a pasar? O estaban hablando de otras cosas y de pronto llega este Koba completamente diferente a como lo percibía antes y la verdad me sorprendió mucho y a partir de ahí como que me intrigué mucho más por lo que iba a pasar y obviamente todo lo que sucedió después fue bastante como drástico o algo que sucedió de repente y la verdad es que fue, o sea, de lo que más me sorprendió y también de lo que más me gustó como tal, porque no me lo esperaba. Ajá, creo que es precisamente en ese momento en que cambia por completo la narrativa de la obra, porque anteriormente ya habíamos observado como estos momentos de celos de Koba, pero no llegaban a tal extremo, y ese momento simplemente explotó, y creo que ya vimos esta violencia como empezando a tomar forma, y pues que es como la parte más alta en la que se encuentra en esta primera parte de la obra como tal. Claro, y aquí es cuando empieza a caber la palabra, digamos, locura y violencia, tal como tú lo decías, y que también lo describen como algo irracional y definitivamente esto lo vamos a ver y lo vemos después de, digamos, esta característica en muchas de las situaciones que se presentan. Y creo que también siguiendo como con todo lo que ocurrió en este momento, pues con el golpe que Arturo le da a la niña Grisela, más adelante él se refiere a ello comentándolo con Fidel Franco, en el que le dice que no es digno de su amistad por haber golpeado a Grisela. Y cuando éste le pregunta si ella cometió alguna falta en su contra, él le dice que no, y la única reacción de Fidel Franco es decirle tú tienes la razón y si no la tienes te la concedo. Creo que es algo que ambas pues ya hemos comentado que nos sorprendió mucho y tal vez creo que también nos generó como esta incomodidad porque es algo que es simplemente incorrecto, pero que en ese momento tal vez era completamente normal. Exacto, sí, o sea, realmente viéndolo desde nuestros ojos, siglo XXI, pues lo vemos completamente perturbador y pues, o sea, siento que de por sí es perturbador, pero incluso ahora, eh, pues es aún más como que no podemos imaginarnos que eso suceda y nos parece horrible. Y a mí también, o sea, me pareció terrible, pero creo que sí, es una manera de ver la época como tal, o sea, no podemos criticar la historia, sino precisamente aprender de ella y eso es lo que hemos hecho por fortuna. Y pues sí, la verdad, todos estos pensamientos, o sea, realmente no podía evitarlos al ver, digamos, toda la misoginia que podía verse y cómo trataban las mujeres eh, en toda la narración como tal. Exacto, creo que lo que mencionaste estuvo perfecto con lo de no podemos verlo con los ojos del siglo XXI porque es evidente que no lo vamos a comprender. Y pues creo que precisamente al ver estos momentos inmortalizados en obras como lo es La Vorágine nos permiten entender cómo era en esa época y agradecer cómo las cosas han cambiado y pues seguir trabajando para que eso siga evolucionando y no volver a ese punto en el que la mujer simplemente no tenía ninguna importancia aparte de su relación con algún hombre. Entonces ya nos aproximamos al final de la obra y aquí es cuando Franco y Arturo regresan a la Maporita y descubren que Alicia y la niña Griselda ya no están. Y en ese momento también se ve la irracionalidad cuando ellos deciden simplemente incendiar su propia casa. Digamos que me sorprende esta última frase y me parece también muy idónea y bastante bien diseñada para el final. Dice, ¿qué restaba de mis esfuerzos, de mi ideal y mi ambición? ¿Qué había logrado mi perseverancia contra la suerte?
Dios me desamparaba y el amor huía. En medio de las llamas empecé a reír como Satanás. Creo que definitivamente es un final bastante dramático y que nos deja bastante intrigados. ¿Tú qué opinas? Pues creo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaste. Este fue un final súper dramático para esta primera parte. También me sorprendí muchísimo cuando ellos dos llegan a la Maporita y al ver que ellas no están presentes, su primera reacción es simplemente incendiar la casa. O sea, literalmente creo que no había ninguna necesidad de hacer esto, pero fue simplemente como llevados por este sentimiento de ira, de buscar venganza y pues principalmente la locura. Como hemos mencionado, los sentimientos en la obra, especialmente los de Koa, son llevados mucho al extremo. Entonces creo que esta misma locura fue llevada a ese extremo de simplemente olvidar todo lo racional y simplemente decidir quemar la casa como si eso fuese a darle alguna solución a sus problemas. Y obviamente la frase final fue muy impactante por terminar con la línea en medio de las llamas empecé a reír como Satanás. Este compararse a sí mismo con el mismo Satanás es algo que probablemente es una advertencia de que la historia va a tener un tono mucho más oscuro más adelante y es como este cierre a la primera parte que fue más como una introducción a lo que verdaderamente va a ser la trama de la historia. A continuación expondremos los conceptos que pudimos identificar en la obra, pero antes quiero hacer un paréntesis acerca de lo que es el título porque siento que también es algo muy importante de la obra y que tiene una razón de ser. Vorágine significa, entre otras cosas, remolino y se puede decir que hace referencia a la lucha entre el individuo y su ambiente. Es la lucha de nuestro protagonista Arturo Cova con la naturaleza, la selva, la barbarie, incluso la injusticia que se puede ver en el relato, y que en su caso decía intentar acabar en relación a los caucheros que vimos cuando, digamos, contamos acerca del contexto y de las experiencias del autor como tal. Ok, entonces ya podemos pasar como tal a los conceptos literarios que identificamos y pues hablando con Gabriela pudimos llegar a una conclusión o a una frase que puede resumir nuestra visión y es que esta obra es una mirada romántica de lo que es el naturalismo. Dijimos esto porque entendemos que, por ejemplo, el romanticismo, que de hecho fue el movimiento que más tuvo relevancia en el siglo XIX y que incluso tuvo La María de Jorge Isaacs y que esa se convirtió directamente en una obra de clase mundial y que es importante, digamos, para toda la literatura hispanoamericana, no solo para la colombiana. Y entonces, ya para 1924 llega la vorágine y este cambia los estándares de la María y, digamos, el romanticismo. Y bueno, yo digo que tiene una mirada del romanticismo porque lo entendemos como la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad. Y pues siento que los sentimientos están muy presentes, en especial en los relatos de Arturo Coa como tal y de la narración que él hace. La cultura y, digamos, los regionalismos de las personas. Y creo que, o sea, si no estuviese presente el naturalismo, entonces simplemente estos diálogos no existirían. Pero es por eso que los diálogos son, digamos, la mayor expresión como tal del naturalismo y en general también las descripciones del paisaje, que son muy importantes porque nos encontramos en la selva, como dije anteriormente, y creo que también eso le da mucha credibilidad a la obra. Exacto, y siguiendo esto, es tanto una mirada romántica al naturalismo, pero es también una introducción al modernismo. Desde el naturalismo, como mencionaste,
se evidencia mucho en los diálogos y es esta forma de intentar retratar a la sociedad lo más fielmente posible, incluso simplemente conservando sus dialectos. Con respecto al romanticismo, creo que es precisamente este sentimentalismo exacerbado y esta exaltación por completo de todos los sentimientos, tanto los buenos como los malos, los que hacen que la vorágine llegue a puntos extremos, pues, en sentimientos como la locura, la ira, la venganza, y es en estos sentimientos exacerbados que hace presencia la violencia. Y con respecto al modernismo, podemos encontrar este predominio de lo que es nacional sobre lo extranjero. Es una obra completamente colombiana, es una obra que se centra mucho, especialmente olvidadas, como lo es La Selva, como lo fue Casanare en su momento. También esta actitud aristocratizante que también presenciamos sobre todo en Coa, porque pues como mencionamos sobre su personaje se siente algo superior a los demás por este intelectualismo que él tiene, tal vez que los personajes nativos no presentan. También el hecho de que la obra se desarrolle en un lugar algo exótico, que es algo lejano, y pues que en su momento era completamente desconocido para la población, como lo es la selva, como lo fue Casanare. Y también como vemos esta alternancia entre el tono melancólico y la vitalidad, porque en muchos momentos, como mencionamos, Coa pasa de unos, o sea, se volvió a hablar. Como mencionamos, Coa presenta cambios de humor completamente drásticos y en un momento pasamos de una narración completamente estable, calmada, tal vez incluso de acciones que no cobran tanta importancia, a pasar a un momento a otro a un sentimiento exacerbado, alguna motivación que lo lleva a actuar irracionalmente. Y creo que es esta vitalidad que se muestra sobre todo en sus momentos en los que se deja llevar por sus pensamientos y sus sentimientos. Bueno, para adentrarnos un poco más en lo que fue el modernismo, este es un movimiento literario que se desarrolló principalmente entre los años 1880 y 1917. De hecho, empezó en Colombia, fundamentado en el ámbito de la poesía, y se caracterizó por una rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático. Creo que también el hecho de que Arturo Coa sea un poeta es como un pequeño guiño a este modernismo y como a esta importancia que cobra, a pesar de que en la obra su trabajo no tiene esta gran relevancia. Pero creo que el simple hecho de que él sea un poeta es lo que nos lleva a comprender el por qué él se tomaría como el tiempo de sentarse a escribir como esta gran novela sobre sus experiencias en este ámbito completamente distinto a lo que era común para la sociedad de la época. Continuando con nuestro segmento, hablaremos del estado del arte. Y para esto es indispensable profundizar en el hecho de que un año antes al centenario de la novela se da inicio a la celebración con la publicación de la vorágine Textos Críticos. Esta fue una recopilación de más de 30 ensayos críticos editados bajo el sello Alianza Editorial Colombia y contando con la profesora de literatura Montserrat Ordóñez y Fernando Charri Lara como editores. Este libro lo que busca es reunir todas las opiniones que se dieron después de la publicación de La Vorágine en 1924. Lo que hicieron los editores fue dividirlo en 5 partes dependiendo de qué aspecto de la novela trata el crítico. Entonces no está separado por fechas, sino directamente por los aspectos. Por ejemplo, en la primera de las 5 partes en las cuales Ordóñez divide su compilación, es llamada Primeras Reacciones, Historia y Ficción. Y aquí se habla más que todo de la historia de la época, se cuestiona su artisticidad, se discute el contenido autobiográfico, el carácter denunciatorio y el contenido político, y digamos qué tanto contenido es realidad y qué tanto es ficción. Uno de los primeros artículos
corresponde a Eduardo Nieto Caballero en 1924, quien fue un periodista, diplomático y político. Este definió algunas consideraciones que se han relacionado tradicionalmente con la novela, como su pasión, su exuberancia tropical, el ser un libro patriótico y un texto por medio del cual se vislumbra el proceso de desmoralización del hombre y el desvío mental que produce la selva y el internarse en ella. Para él, el mayor defecto es el apego de Rivera a la prosa poética con reminiscencias modernistas. Otro de los críticos en 1926 fue Luis Trigueros, que instaura otro de los hitos críticos sobre la vorágine y la llama caos aberrante, que es un término que resalta cuando se habla de definir la vorágine y que después es retomado por otros autores o críticos. Ahora pasaremos a la segunda parte rápidamente, que se conoce como reconocimiento y permanencia. En esta se atiende a la vorágine como un texto canónico y de proyección universal. Y eso se debe a tres razones fundamentales: la incorporación de teorías a la crítica literaria, que permitió considerar los arquetipos universales presentes en la obra. También el uso de algunos planteamientos teóricos que explican el desorden y la incoherencia que pudieron identificar algunos críticos y que fueron consideradas como fallas de la vorágine por principalmente los primeros que criticaron esta novela. Y por último, su ubicación como novela terrígena, en la cual se persigue la identidad hispanoamericana. Ahora, pasando a la tercera parte de la recopilación de Ordóñez, se explora más que todo la estructura literaria y el estilo de la novela. Uno de los críticos fue Edmundo de Chasca, de 1947, y habla de que el estilo de la vorágine se caracteriza por su arrebatamiento lírico y por el barroquismo tropical. De Chasca, pues él subraya los elementos épicos, románticos, patéticos y populares del texto de Rivera. También analiza brevemente los tipos de imágenes más comunes en la novela, enumera sus elementos modernistas y se refiere a la simbología de los sueños que en ella observa. El siguiente autor podría decirse Otto Olivera, en 1952, se detiene en lo romántico del texto y escribe sobre la fantasía, el ideal femenino, el destino, la exaltación del yo y la pasión por lo diferenciador. Ahora pasaremos al cuarto capítulo de los textos críticos, que es llamado Devorador devorado. Estos fueron los textos publicados principalmente en 1948 y 1980 y recoge los artículos de crítica feminista que parten de la premisa de que Cova es un narrador indigno de credibilidad. Además de esto, muestran la desheroización de este y otros cuestionan la crítica como tal hasta 1980. Entonces hablaremos también de William Bull en 1948, que sostiene que Rivera estaba confuso respecto a su papel de novelista. Por ello no supo darles a sus narradores, portadores de sus ideologías, las condiciones necesarias para que fueran capaces de explicar sus tesis sociales y hacer una descripción detallada de la selva tropical. A consecuencia de lo anterior, estos resultaron llenos de anormalidades que van desde la manía hasta la histeria y la psicosis. Igualmente, la vorágine, en lugar de ser la novela de los recolectores del caucho, viene a ser de los románticos idealistas como lo es Cova, que quedan derrotados por no estar preparados filosófica y psicológicamente para sobrevivir en la selva. Hablando un poco más de la crítica feminista, nos encontramos con Sharon Magnarelli en 1985, que pretende analizar la novela desde la perspectiva feminista. Entonces ella habla de que la vorágine funciona con base en el estereotipo femenino de Eva y en el paralelo entre la naturaleza y la mujer, ambas representaciones de la psiquis del narrador. También en otro momento de su trabajo,
ella sostiene que en el lenguaje de Koba, que podría considerarse el del macho, está cargado de significados que revelan su psiquis deteriorada. Así, en la novela se maneja un lenguaje devorador, que transpone realidades y le asigna rótulos y nombres equívocos a las mujeres y a la naturaleza. Para terminar, Magnarelli niega la aplicabilidad de la polémica civilización-barbarie a esta novela, lo que da que La vorágine es una suma de oposiciones encontradas. Ahora pasaremos, ya para terminar, a la quinta parte de esta compilación, llamada Ecos y Espejos, que cuenta con artículos publicados entre 1974 y 1987. Y pues su característica es que fueron publicados debido a los 50 años de la publicación de La vorágine. Aquí básicamente se hace como un recuento de todo lo que han dicho algunos críticos y también comparándolo con la coyuntura contemporánea. Uno de ellos fue Randolph Pope en 1980, que ubica La vorágine como una autobiografía ficticia. Esta adquiere sentido cuando se lee como la experiencia de un poeta que sobrevive a aventuras que lo transforman parcialmente y le revelan la inutilidad de su conocimiento intelectual. Para entrar a algunas críticas que se han hecho a la obra más específicas, en primer lugar tenemos la que realizó Agustín Rodríguez Garavito, que es un escritor y en su momento era el director de la Biblioteca Nacional en 1970. Y su comentario más importante fue que La vorágine no es una novela rosa para colegialas. Y pues creo que es algo que cobra mucha importancia porque es evidente, como mencionamos con anterioridad, que La vorágine no es un libro que está hecho para entretener, o pues al menos no principalmente, sino que es un libro que está hecho como una crítica social, es una denuncia a la situación que atravesaba los llanos en este contexto de lo que fue Colombia en esa época. Como el autor menciona, acercarse al mundo descrito por José Eustacio Rivera es perder todo contacto con nuestra propia vida organizada, regida por normas, cláusulas, teoremas, silogismos, porque creo que precisamente la vida que nos muestra Rivera en La vorágine es una completamente opuesta a la que nosotros probablemente estamos acostumbrados, pues en nuestro entorno urbano. Creo que es este contraste con la selva y todo lo que representa, sobre todo con respecto al abandono que se presenta de la autoridad y cómo son ellos mismos quienes deben tomar papel en la solución de los asuntos y todos los inconvenientes. La justicia son ellos mismos. Otra frase que me llamó mucho la atención de su crítica es decir que el hombre es un animal más en la selva. Su inteligencia juega demoníacamente para defender al ser de la emboscada. Y pues, aunque en la primera parte no se centra mucho, pues como tal, en lo que es la selva y en cómo se desarrolla el hombre en la misma, sí que podemos hacer esta comparación de el hombre como un animal más y cómo su inteligencia está más enfocada en un instinto de supervivencia. Y aunque en este momento no es tan exacerbado, sí llegan en ocasiones en que simplemente, como hemos mencionado muchas veces, está motivado simplemente por la irracionalidad y por sus propios instintos. Menciona que en el mundo de Rivera no existe la piedad, o caemos nosotros o sucumben otros, que es muy similar a una de las frases que mencionamos. También el autor hace una comparación con los colores, haciendo uso del color verde y el oro. Con el verde lo relaciona directamente con la selva y no pues con este color de esperanza que suele ser utilizado. Es un verde que es agresivo, doliente, verde de las hojas como abanicos, verde de la selva, de las caucheras. Son los verdes que tienen su propia vida y es como esta importancia que se le da también a la naturaleza en la obra. Asimismo, el oro lo relacionan con la fiebre del cauchero que aspira a redimirse con unas monedas. Con respecto al oro que menciona el autor de esta crítica, pues a mí personalmente me recordó inmediatamente de lo que fue la fiebre del oro en Estados Unidos. Entonces creo que lo que él trató de hacer fue una relación directa con lo que fue
en Estados Unidos la fiebre del oro y en Colombia que se experimentó fue como la fiebre del cauchero o la fiebre del caucho. Entonces es como esta búsqueda exacerbada y centrada únicamente en los aspectos económicos y dejando a un lado la parte humana. Y otra frase que me llamó mucho la atención es que se refiere a este oro como un oro corruptor. Y pues este autor se centra más en la importancia, la relevancia y la complejidad que presenta la obra y cómo no es un texto que se puede comprender tan fácilmente, sino que tiene un trasfondo mucho más allá de la trama directa. Para terminar, tenemos la crítica de Antonio Caballero, un periodista, escritor y caricaturista colombiano que se desarrolló en el 2015. Y él inicia su crítica haciendo esta relación mencionando que la gran novela de España es El Quijote, la gran novela norteamericana está entre Moby Dick y Huckleberry Finn, y la gran novela en Colombia es indiscutiblemente La Vorágine. Este autor también se centra mucho en la primera frase de la obra, haciendo referencia pues a la violencia. La mayor parte de su crítica se centra en realidad en el tinte de la violencia que tiene esta obra. Y pues él describe que está acompañada siempre por la dominante obsesión de la riqueza a cualquier precio, ya sea robo, asesinato, esclavitud, traición, etc. Y pues esta violencia y la riqueza contrastan con la miseria y la suciedad que se presenta en la selva, que constituye el ámbito de la novela en donde confluye toda Colombia. Y este autor también se centra mucho en el realismo de la obra, haciendo referencia a que tanto en la obra como en lo que es la vida en general pasan cosas y cosas en desorden. Pueden estar en un momento llevando una línea narrativa específica y luego llega un hecho que perturba todo y cambia por completo la narración. Para finalizar, una de las frases que más me llamó la atención es que menciona que La Vorágine es una novela de 1924. 90 años después, la Colombia que pinta sigue siendo igual. Solo ha cambiado la selva devoradora que hoy es urbana porque hemos talado la otra. Lo que sigue intacto, como en los tiempos de la vorágine o en los más viejos de la conquista, es la pasión de la violencia. Y pues creo que en realidad es una frase completamente cierta. La violencia ha sido uno de los factores que más ha marcado nuestra historia como nación. Ha sido una constante en nuestro país. Y creo que es lo que el autor buscaba reflejar en esta crítica al alabar la manera en que Rivera le dio este realismo a su obra, no solo para la época de Colombia, no solo para esa época específica de Colombia, sino para lo que ha sido en general nuestro país. Y también esta pequeña crítica que no es tan directa, pero que sí puede ser mencionada, es cuando menciona que la selva de la actualidad es urbana porque hemos talado la otra. Así que es una pequeña crítica ambiental por los daños que hemos causado en nuestra naturaleza. Como hemos visto, han sido muchos los autores que se han interesado por esta novela porque presenta una complejidad bastante profunda y a pesar de las distintas opiniones que puedan surgir y todas las críticas que se han desarrollado, es incuestionable que ha tenido una gran importancia no solo en nuestro país, sino en lo que ha sido la literatura hispanoamericana. Y es precisamente por esto que La Vorágine es una obra que permanece vigente en nuestra actualidad y seguirá siendo una constante de nuestra cultura. A continuación empezaremos con los personajes de la novela. En primer lugar tenemos a nuestro protagonista Arturo Cova. Arturo Cova es el narrador y el personaje principal de la novela. Él es un joven tolimense que estudia en la capital y es un intelectual y un poeta. Bueno, en Arturo Cova, con respecto a su evolución, podemos entender 3 fases. Entonces, hablando de una primera fase en la que pues conocemos sus pensamientos, que es cuando está con Alicia, empezando su recorrido, dirigiéndose a Casanare. Entonces, la novela empieza con sus pensamientos acerca del amor y de su relación con Alicia. Aquí podemos notar
que él idealiza mucho el tema del amor, es decir, está buscando un amor romántico, el cual nunca ha encontrado y tampoco encuentra en Alicia. Y por eso hablamos de que puede estar enamorado del amor y no de una mujer. Y es que creo que este aspecto tiene que ver con algo mucho más amplio, que es, digamos, su frustración, que él también, digamos, canaliza a través de un sentimiento de superioridad que creo que se puede notar a través de su trato a Alicia o algunas mujeres que después vamos a conocer. Y pues por eso estamos hablando de que es una persona que idealiza muchas de las situaciones y tiene unos sentimientos exacerbados. Bueno, para nuestra segunda etapa encontramos como esta transición entre este poeta frustrado, enamorado del amor, y todo empieza a tornarse un poco más oscuro, empiezan a irradiar sus celos, pero todo se mantiene como en este enojo verbal que dura como en este momento específico y no trasciende tanto. Su relación con Alicia empieza a empeorar e inicia un distanciamiento entre ambos que genera como esta frustración en él, pero no llega a un punto más allá de pues este sentimiento. Podemos notar a un Arturo mucho más inseguro que notábamos en las primeras páginas. Conforme va avanzando la historia vemos muchas señales de que hay algo mal en él, pero esto no llega a un punto irracional o que llegue a ser tan grave. Y entonces llegamos a la parte donde Arturo nota que ya no tiene el control de la situación y sus mismas ideas como que lo perturban y ahí es cuando se emborracha y pierde completamente la razón al punto de convertirse en un agresivo, a ser irracional, a estar completamente descontrolado. Y aquí podemos ver la inestabilidad y la bipolaridad que existe en este personaje y que lo hace un personaje que no conocemos de primera mano, sino que conocemos su psicología a partir de su desarrollo. En conclusión, podemos llegar a que, aunque Arturo Cova no es un personaje por el que sintamos mucho aprecio, podemos admitir que es un personaje bastante complejo y su irracionalidad aumenta conforme lo hace la historia. El Arturo que vemos en las últimas páginas de la primera parte no tiene prácticamente nada que ver con el intelectual que veíamos al inicio. Entonces es un personaje que aún tiene mucho por desarrollar y probablemente también mucha inestabilidad que demostrarnos. Y como un dato curioso, el personaje de Arturo Cova de hecho existió en la vida real y Rivera pudo haberlo conocido o por lo menos haber escuchado de él en sus viajes a Casanare y al Amazonas. Y pudo basarse en él para crear al Arturo Cova que conocemos. Un par de testimonios también dicen haber conocido a Arturo Cova y afirman que fue un cauchero que tenía a su cargo 16 peones y otro afirma que conoció a Arturo Cova y este vendió su manuscrito de su diario a Rivera. Lo que confirmaría lo que leímos en el prólogo en la carta que hace el mismo José Eustacio Rivera al ministro de Colombia. Nuestro siguiente personaje es Alicia, que es una joven capitalina educada en piano y costura. A ella la conocemos desde la perspectiva de Cova y también gracias a ella conocemos cierto lado de él. Ella representa a la mujer de la ciudad que contrasta con la del campo y conforme las primeras páginas se queja mucho por la vida en el llano y le cuesta mucho adaptarse. Algo que también pude notar en Alicia a través de las descripciones de Cova era cuando le reclamaba acerca de sus infidelidades y sus actitudes de mujeriego. Y pues aquí vemos la evolución de Alicia desde, digamos, bastantes reproches hacia Koba hasta simplemente distanciarse de él y que ni siquiera le importe. Y aquí sus reacciones contrastan con las de Koba frente a los celos, porque Koba, sabemos, como lo dijimos anteriormente, pierde completamente la razón
y se torna agresivo, y Alicia lo que hace es distanciarse y desentenderse de las actitudes de Koba. En tercer lugar, encontramos a Don Rafo, que es el siguiente personaje en aparecer en la historia, y él como personaje no tiene tanta importancia, sino sus acciones. Es más como un personaje de transición que representa el paso de Alicia y Arturo, pues, en su primera etapa en la capital, hasta tener que llegar a los llanos, pues él es un amigo del padre de Arturo y se encarga de guiarlos en todo este trayecto hasta su destino Casanare. Ahora hablaremos de la niña Griselda. Ella se describe como una mulata alegre, coqueta y rechoncha, que es bastante amable y amistosa. La niña Griselda representa a la mujer de los llanos que contrasta con la mujer del centro del país, la mujer de ciudad, que es Alicia. Ella, desde la llegada de Arturo y Alicia a la Maporita, empieza, digamos, a entablar ciertas relaciones con ellos. Primero se acerca a Alicia y entablan cierta amistad, pero también conforme avanza la relación de Alicia y Arturo, se ven involucrados Griselda y Arturo en un cierto amorío que también refleja muchas de las actitudes de Arturo y su inestabilidad. Adicionalmente, ella y Alicia son objeto de las atenciones de Barrera y más adelante, cuando Arturo estalla en ira, podemos ver que se pone sobreprotector no solo con su pareja Alicia, sino también con la niña Griselda y se muestra bastante afectado y celoso por las atenciones de Barrera no solo hacia su pareja, sino también hasta la niña Griselda. A ella también la conocemos mucho y principalmente es por su relación con Koba y se nos llegaba a mencionar por muchas reseñas y críticos de la historia como una de las mujeres de Koba. Fidel Franco es de origen antioqueño, estudió en la capital y luego se ingresó al ejército. También se rumora que desistió del mismo luego de asesinar a su capitán por tener una aventura con Griselda, que es su pareja actual. Bueno, a Fidel Franco lo conocemos principalmente por sus negocios y su amistad con Koba. Creo que algo particular de esta amistad es que Fidel Franco da el visto bueno a todas las acciones de Koba, que pues es algo bastante peligroso por todas las actitudes que conocemos después que resurgen en Koba. Y esto lo hace acompañarlo en todas sus locuras y venganzas con sus, digamos, enemigos, como lo es Barrera, del que hablaremos a continuación. Entonces, Barrera es un cauchero que ha llegado al Casanare buscando que lo sigan con promesas de riqueza fácil. Algo que podemos notar en Barrera, y es una característica que lo representa, es adulador. Desde que llega a la Maporita, empieza, digamos, trayendo regalos de sedas, perfumes y mercancías finas, principalmente para las mujeres, que conocemos también que le regala esto a Alicia. Esto también hace que Arturo no confíe en él, a pesar de que Barrera, digamos que lo admire su trabajo como intelectual y como poeta. Barrera sabe muy bien victimizarse para lograr sus objetivos, y creo que definitivamente es algo que veremos que se desenvolverá eh, conforme pase el libro. Adicionalmente, es importante recalcar que siempre viste de una manera elegante, por lo que contrasta mucho con la población del campo. Personalmente creo que es por esto que las personas lo ven como este gran hombre de negocios, como una persona exitosa, porque muestra, o pues al menos aparenta tener muchas riquezas, lo que puede llamar la atención de las personas de dicha población. Sabemos que también mantiene algunos negocios con su dieta, que más adelante nos enteramos parecen ser algo turbulentos y generar algún conflicto entre ambos. Lo conocemos como un enemigo de Koba y consideramos que podría tener una mayor importancia a futuro directamente. ¿Qué? Y consideramos que
a futuro, conforme avance la historia, tal vez esta enemistad pueda crecer. El siguiente personaje es Zubieta. Zubieta es el rico dueño de un gran hato y de muchas cabezas de ganado, pero tiene una gran debilidad por el alcohol y las apuestas. Zubieta representa este hombre de negocios, este terrateniente, que sin embargo esa imagen contrasta con el hecho de que siempre lo vemos en una hamaca ebrio. Entonces, esta haciendo su función es como ese centro de los negocios que podemos notar en esta primera parte y que después notamos que se tornan, digamos, difíciles y sus relaciones de negocios no son tan buenas con Barrera y este termina con un final incierto y su escena final es Arturo llamándolo, pero este no contesta. Finalmente tenemos a Clarita, que es una venezolana caída en la desgracia, que fue tratada como una mercancía, apostada y perdida por un hombre... Oh. Otra vez. Finalmente tenemos el personaje de Clarita, que es una venezolana caída en la desgracia. Fue tratada como una simple mercancía, apostada y perdida por un hombre venezolano. Termina abandonada en el hato de Zubieta. Clarita estuvo presente en la pelea que ocurrió en el hato de Zubieta y se encarga de cuidar a Koba después del incidente. Entonces, en este momento tenemos el chance de conocerla y conocer por qué se encuentra en el hato. Y esto es porque, ya como lo describimos, es venezolana y quiere regresar a su país. Por lo tanto, mantiene una relación con Zubieta y a veces con Barrera también, pues ambos le prometen llevarla de regreso a Venezuela. Otro momento que nos llama la atención de Clarita en la historia es cuando ella se entera de la relación que Koba mantiene con Alicia cuando Fidel Franco va a recogerlo. Y esto nos llamó mucho la atención porque ella se enoja con él al escuchar pues, la noticia de que él tiene una relación con alguien más. Y personalmente creo que esto es porque ella ya pues está acostumbrada a estar rodeada de estos hombres que mantienen dándole promesas que en realidad no van a cumplir. Y llega Koba, un hombre pues que es diferente a los del lugar, pues teniendo en cuenta que él no es nativo de esta región. Y lo único que él hace es también engañarla en cierto sentido. Así que creemos que su reacción es al sentirse algo traicionada por un hombre más. Y de hecho su reacción en el momento es ir a buscar a Barrera, tal vez entendiendo que aunque ni él y su dieta le han dado una respuesta a sus promesas, es como la única oportunidad que ella ve para poder regresar a su patria. Recapitulando un poco todo lo que hemos mencionado hasta este momento, la escena con la que se termina esta primera parte se centra en el incendio de la Amaporita por parte de Arturo Koba y Fidel Franco, lo que contrasta mucho con la parte inicial de esta obra en la que observamos a un Arturo y a una Alicia huyendo de Bogotá para no ser encarcelados por su amorío. Creo que este es un claro ejemplo de cómo, aunque en un inicio la obra parecía ser de dos amantes huyendo, termina teniendo un trasfondo que va mucho más allá de esto. Al cerrar esta parte con un Arturo llevado al borde de la locura y de la irracionalidad. ¿Qué has opinado tú de la obra hasta este momento? ¿Cómo te ha parecido? ¿Planeas seguir con la misma? Bueno, la verdad es que esta lectura me resultó diferente a lo que normalmente leo. Sin embargo, considero que ya habiendo, digamos, conocido todo lo que esta envuelve, definitivamente cobra un nuevo significado y una mayor importancia que, o sea, simplemente es importante porque, digamos, retrata una época,
una situación de mi país y esto me permitirá, digamos, conocer la historia a través de la literatura y creo que en eso radica la importancia de la obra. Algunas conclusiones que he podido sacar de toda nuestra investigación e indagación de todas sus características, puedo relacionar mucho, digamos, el contexto con las palabras, con los dialectos, que me parecen muy interesantes, muy apropiados también para contar este tipo eh, de historias y que siento que definitivamente fue el inicio de un gran movimiento de recursos para usar en la literatura colombiana. Y bueno, con respecto al contexto, ya pudimos conocer mucho más acerca de la fiebre del caucho, que digamos, siento que definitivamente esta es la mayor representación de lo que fue. También no solo eso, sino todo el contexto de las guerras y de la separación de Panamá, de la violencia bipartidista, del abandono estatal y que definitivamente podemos relacionar con nuestra actualidad y es una manera, digamos, de preocuparnos y como pedir un cambio a esto y que definitivamente esto tiene que evolucionar y debemos solucionar estos problemas ya identificándolos en nuestra historia. Ajá, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, sobre todo en la parte de los recursos que usa el autor, por los diálogos, por las descripciones. Creo que ante ese territorio que estaba tan olvidado por el Estado, lo que él hace, o su manera de desarrollar su crítica es también obligando al lector a sumergirse por completo en esta historia, porque creo que nos lleva, o pues no se le transporta a esta época, a este contexto, a lo que eran los llanos en ese momento. Y también creo que permanece vigente porque el abandono estatal es algo que no solo se aplicó en ese momento, sino que también puede permanecer vigente en nuestro país. Y creo que es una manera de recordarnos a nosotros mismos que no podemos permitir que esas diferencias se desarrollen. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que ha sido muy provechosa toda, digamos, nuestra investigación. También acerca de Rivera, me parece que, por ejemplo, es un personaje bastante, o sea, idóneo para contar esta historia, como ya lo habíamos mencionado, que él, digamos, lo vivió en carne propia y todo su propósito fue político también y, o sea, nunca se separó de él como tal, sino que siempre, o sea, desde un inicio quiso hacer una obra que pudiese llegar a muchas personas para dar visibilidad a esta situación. Y creo que también conociendo un poco más de la vida de Rivera podemos comprender ligeramente a Arturo Cova o pues este papel que tiene él de un ser privilegiado, como lo fue el mismo Rivera, a llegar a este contexto completamente diferente. Entonces creo que esa parte de Rivera se refleja en Arturo, pasar de un estatus ligeramente privilegiado en comparación pues lo que era la vida en los llanos. Y creo que adicionalmente tenemos que mencionar la manera de escribir de Rivera, que sabe perfectamente cómo escribir una frase que llame la atención, porque tanto la primera frase que usa él para dar inicio a la historia o pues a la primera parte, como la que usa para cerrarla, hacen que el lector se mantenga enganchado a la historia y que desee seguir a la siguiente página y devorarlo lo más pronto que pueda. Ahora, ¿cuál sería tu calificación para esta obra? Oh my God. En este momento, con solo la primera parte, le daría unas 4 de 5 estrellas porque obviamente me llamó mucho la atención y aunque algunas partes se me hicieron bastante tediosas, pues como mencionamos en la parte de los negocios y algunos diálogos, creo que es una manera perfecta de llamar la atención del lector y hacerlo sumergirse él progresivamente a lo que fue todo este contexto, pero creo que definitivamente la historia se va a desarrollar mucho más y con un mayor impacto en las siguientes partes. ¿Y tú qué opinas?
Bueno, yo en lo personal le daré 3.5 de 5 estrellas, pero diría que es porque no he podido familiarizarme tanto con la historia y el contexto, porque aún no lo veo completamente impregnado en esto, pero definitivamente sé que ahora motivada por todo lo que sé y por todo el contexto, definitivamente lo veré con una visión mucho más crítica y sé que lo disfrutaré y que voy a aprender bastante de este libro. Y pues la razón es porque, digamos, aún estoy acostumbrándome al libro. No es mi calificación final, es simplemente de la primera parte. Y por lo mismo que dijiste, que digamos que no fue tan fácil para mí, pero definitivamente siento que es una manera de acostumbrarse esta primera parte para poder ver con mayor profundidad lo que sigue. Entonces, tu comentario final, ¿cuál sería? ¿Lo recomiendas? Bueno, pues con lo que he leído hasta este momento, yo definitivamente lo recomendaría. Es obvio que es una lectura algo compleja y que puede tomar bastante tiempo, pues incluso entender simplemente una frase, pero comprendiendo todo el contexto y toda la historia que hay detrás de esta obra, creo que es, al menos pues todos los colombianos deberíamos leerla para apropiarnos un poco más de nuestra historia, comprender esta parte del abandono estatal y cómo fue la fiebre del caucho, porque debemos aprender nuestra historia y pues para lograr así evolucionar a futuro y aprender de nuestros errores como humanos. Pues yo definitivamente, al igual que tú, la recomiendo completamente y creo que también es una manera de diversificar lo que leemos, o sea, tal vez salirnos de nuestra zona de confort y además apreciar la literatura colombiana que tiene tantas grandes obras y que por lo menos nuestro país, o sea, tiene madera para contar historias. Y creo que la verdad existen grandes autores como Rivera que logran retratarlo. Entonces, definitivamente, los colombianos que nos escuchan o incluso todos los hispanoamericanos deberían leer La Vorágine para saber mucho más de, digamos, la historia de la Amazonía, por ejemplo, que también no es algo que normalmente consumamos. Exacto, y pues creo que ambas estamos de acuerdo en que estamos atentas y esperamos ansiosamente leer las siguientes partes para comprender un poco más de nuestra historia. Esto ha sido todo en nuestro especial del día de hoy. Esperamos que este podcast les haya permitido sumergirse en la obra y vida de Rivera, para que les haya servido de motivación para llevar a cabo la lectura de este clásico de la literatura hispanoamericana. Nos vemos en el siguiente episodio de Lectura Pura. Y recuerden, un niño que lee será un adulto que piensa. Hasta la ¡Hasta la próxima. próxima!